visita por primera y segunda vez, siempre para nosotros es importante decirles que usted está llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, es nuestra regla de fe y práctica. Todo lo que usted va a escuchar en esta mañana tiene que ver con lo que Dios establece en su palabra. Y también creemos que ser cristiano no solamente es un dicho o es una religión, es una forma de vivir, es un estilo de vida por el cual estamos todos reunidos aquí, ¿verdad? Para poder captarlo, aplicarlo en nuestra vida y poder ser ejemplo a la gente que nos rodea. Entonces, sean ustedes bienvenidos. El tema de hoy: Dios hace la multiplicación. ¿Se acuerdan? El domingo anterior hablamos del principio Dios es primero. Y hablamos de cómo este principio aparece por toda la Escritura. Es decir, Dios espera que cada uno de nosotros lo tengamos a Él como nuestra prioridad en todo. Aprendimos que la Escritura establece que el primogénito de los animales debería ser sacrificado o redimido. Y esto dependía si era un animal puro, debería de ser sacrificado para redimir al impuro. Esto es un cuadro, dijimos, de lo que Dios hizo al mandar al Señor Jesucristo al morir en la cruz para redención de los impuros, de nuestros pecados. ¿Sí? Además, vimos que Dios son las primicias de los primeros frutos. ¿Sí? Y aunque esta era una instrucción al pueblo de Israel, es un principio que se establece por toda la Biblia. Dios es primero. ¿Se acuerdan del ejemplo de Caín y Abel? ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y por qué vio con desagrado la ofrenda de Caín? ¿Sí? Por andando el tiempo. Uno entregó las primicias y el otro se esperó hasta ver cómo había sido bendecido para dar. ¿Sí? Además, pudimos ver en la Biblia cómo el diezmo significa más que un porcentaje. Es decir, es la manera en que podemos comprobar todos nosotros, o cada uno de nosotros, comprobar que Dios es nuestra prioridad. Ahí es donde verdaderamente vemos si Él es nuestra prioridad. Y el día de hoy, siguiendo con nuestro tema, Dios es mi prioridad, aprenderemos cómo, cuando esto, ¿qué cosa? Que Dios es mi prioridad, es una realidad de nuestra vida, experimentaremos muchas, pero muchas bendiciones que solamente Dios puede darnos. El ser humano, de una manera u otra, siempre buscamos mejorar nuestra economía. ¿Cierto o no es cierto? Busca multiplicar sus finanzas, sus recursos. Y el hecho de que busque hacer esto, cuando se entiende el principio, Dios es mi prioridad, no tiene nada de malo, puesto que se tiene el enfoque correcto. Algo que es importante, que debemos decir y que es el tema de nuestro estudio el día de hoy, es el hecho de que Dios es especialista en multiplicar lo poco. Fíjese lo que estoy diciendo. Dios es especialista en multiplicar lo poco. Y esto no importando cuál sea el campo. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y antes de entrar al pasaje de la Escritura que vamos a ver el día de hoy, que estudiaremos hoy, yo creo que veamos algunos ejemplos de lo que les estoy diciendo, de cómo Dios es especialista en multiplicar. Y estoy seguro que conforme vayamos avanzando, el Espíritu Santo de Dios le va a ir confirmando por su experiencia lo que la palabra de Dios dice. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Están ahí?
dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, al profeta Elías. ¿Se acuerda cuando estudiamos Elías aquí? Muy bien. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Elías, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme, ¿qué dice? De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Pero es interesante que nada más quedaba un pedazo. Y yo estoy convencido que la viuda en ese momento dijo: ¿qué parte de que nada más quedaba para nosotros no entendiste? ¿Verdad? Dijo: sí, es muy fácil, Elías. O sea, sí, prepáramelo y luego después comes tú. No te estoy diciendo que nada más queda para nosotros 2. ¿No? Pero mire el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la viuda: pero qué parte de que nada más tengo para mi hijo y para mí no entiendes. ¿Qué pasó? Entonces ella fue, ¿y qué dijo? E hizo, más bien que hizo, como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Pero si nada más tenía, iba por 2 leños para preparar lo último que tenía. Y la palabra de Dios dice que comieron por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué interesante. Qué interesante. Porque la viuda tuvo que tener fe en Dios a través del mensaje del profeta, de Elías. Y tuvo que desprenderse de todo lo que tenía, es decir, tuvo que agarrar todo lo que tenía y decirle: aquí está. Sin considerar que sus vasijas no tenían nada. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Entregarle al Señor todo. ¿Qué fue lo que pasó? Se cumplió como el profeta Elías le había comentado. ¿Por qué? Porque dice que no escaseó la harina ni el aceite y que comieron por muchos días. ¿Vamos bien hasta aquí? La viuda entregó todo
toda su provisión. Y después vio el milagro de la multiplicación. Pero primero tuvo que haber entregado todo. Vamos a otro ejemplo. Abra su Biblia en 1 Samuel, capítulo 1. No me estoy deteniendo mucho porque quiero llegar al pasaje que vamos a estudiar. Esto nada más es poner en contexto y en antecedente. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, por favor. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, es decir, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a una familia y resulta que Penina dice que la irritaba, la enojaba y la entristecía, como restregándole que ella no tenía hijos y que ella sí, ¿verdad? Y cuando uno ve este diálogo, ¿verdad? Cuando le dice Elcana: ¿por qué lloras? Yo me imagino que eran así como que: a ver, ¿te estás haciendo qué? ¿Verdad? O sea, no estás viendo cómo me tratan, ¿verdad? Y bueno, para que vean desde el principio que de pronto los hombres no nos damos cuenta de muchas cosas. O sea, no lo tomen personal. Cuando uno pregunta, ¿verdad? Como yo recuerdo, ¿verdad? De pronto dormía así toda la noche. Ay, amor, qué bueno que no se levantaron los niños, ¿verdad? Y así. Ya después modifiqué mi comentario, ¿verdad? Ya no preguntaba eso, porque así como que sí se levantaron, más que jamás te diste cuenta, ¿verdad? Bueno, ya después modifiqué mi comentario, ¿no? Hoy sí descansé, ya mejor no preguntaba, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces Ana, en un diálogo sincero y honesto con Dios, le dice: Dios, si tú te acuerdas de mí, ese hijo que tú me concedas, yo te prometo que lo voy a poner a tu servicio. ¿Se acuerdan del tema del domingo pasado? Dios es primero. Si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a entregar. ¿Qué pasó? Verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella
Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. ¿Y qué dice? Wow. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque una cosa es hacer ese compromiso a Dios cuando no lo tienes, ¿verdad? Pero cuando Dios le contestó, le dijo: ahí está. ¿Qué vas a hacer? Dice: y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí, Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Cuántos de nosotros realmente hubiéramos cumplido la promesa? Orando por un hijo, y resulta que lo tuve solamente los primeros 2 años, 3, para luego entregarlo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Aquí tenemos un acto de fe, porque Ana no podía tener hijos. Dios le concedió uno, y ese único hijo, ella va y lo entrega y lo dedica al servicio de Dios. Pero ¿qué pasó después? Abra su Biblia en el capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, verso 21. ¿Están ahí? Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué le parece? 5 por 1. Wow. Dios multiplicando la familia. Dios multiplicando la familia. Pero fue un acto de fe, porque ella sabía por cuántos años no había podido tener hijos. Dios le concede uno. Dios no le dijo: te voy a dar más. Dios estaba esperando a ver si iba a cumplir. Pero cumplió. Lo entregó cuando ella dijo que lo iba a entregar. Y Dios le multiplicó la familia. ¿Ana sabía que tendría más hijos? No.
Ana primero entregó su primogénito al servicio a Dios y después el Señor le concedió hijos e hijas. Primero estuvo la fe de Ana y después Dios multiplicó su descendencia. El principio, Ana entregó todo lo que tenía y después vio el milagro de la multiplicación. ¿Qué fue lo que hizo la viuda de Sarepta? Entregar todo lo que tenía y después vio el milagro de la multiplicación. Vamos a ver otro ejemplo. Josué, abra su Biblia por favor en Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, verso 6. Josué 14, verso 6. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Se acuerdan lo que les dijo? De todo este pueblo, hasta que no muera el último de ellos van a entrar, excepto Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque fueron los dos únicos espías que creyeron la palabra que Dios les había dicho. Los otros no confiaron. Los otros desanimaron al pueblo, pero no vieron la tierra prometida ni entraron. Esto sí. Entonces Caleb, en el diálogo con Josué, le está recordando esto y dice: yo era edad de ¿cuántos años? 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habíamos subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Entonces quiere decir que tenía 40 más 45, ¿cuántos años? 85. Dice: y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Qué está diciendo Caleb? Caleb está diciendo: tengo 85 años, pero tengo la fuerza de 40. Caleb le entregó su vida al servicio de Dios. Y Dios le dio la vitalidad, le multiplicó la fuerza. ¿Cuántas personas vemos que ni siquiera llegan a los 85 años? Sí, bueno, ni a 60. Ahora imagínense llegar a los 85, pero con fuerza de 40. Es tremendo. Ahí está Dios haciendo la multiplicación. Primero la provisión y Dios multiplicó. La familia y Dios multiplicó. La vida y Dios dio vitalidad y fuerza, multiplicándola. Ahora sí vamos a ver el ejemplo que queremos ver en esta mañana. Otra vez Dios multiplicando, pero ahora vitalidad y fuerza. Caleb le entregó su vida, su fuerza, su tiempo a Dios, y él le dio la vitalidad de 40 años cuando tenía 85. Caleb entregó sus mejores años a Dios y después vio el milagro de la multiplicación. Siempre el principio es: entregas todo por fe y después te toca ver. ¿Sí? Esto no es como el póker, pago por ver. Aquí no. Aquí primero lo das y después ves. Vamos a entrar a este ejemplo en Lucas capítulo 9, por favor.
Lucas capítulo 9, verso 12. ¿Están ahí? Lucas 9, verso 12. Dice la escritura: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, está Jesucristo hablándole ahí a toda una multitud: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Y cuando uno lee la historia así, uno dice: wow, qué padre, no, hombre, estuvo hermosísimo. Pero a ver, vamos a desmenuzar lo que estaba pasando aquí, y vamos a tratar de contextualizarlo en nuestra época. De acuerdo al relato, dice que había ¿cuántas personas ahí? 5,000 hombres. Por lo tanto, es muy probable que cada hombre viniera con su esposa y con sus hijos. Y en esa época no tenían 1 y 2 hijos. ¿Están de acuerdo? Pero vamos a considerar que fueron una familia promedio de 5. ¿Ok? Entonces, si había 5,000 hombres, quiere decir que ahí había 25,000 personas. ¿Ok? Porque a veces nos quedamos, no, 5,000. No, espérame. No eran 5,000. Eran 25,000 como mínimo. O sea, era una gran multitud. ¿Cuántos le caben a la arena, Monterrey? 13,000. 2 veces la arena llena. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Ahora, el pasaje inicia diciendo: pero el día comenzaba ¿a qué? A declinar. O sea, toda esta multitud, 25,000 personas con mujeres y niños, tenían todo el día escuchando al Señor Jesucristo predicar. O sea, imagínense, vamos a contextualizarlo, imagínense que estuviéramos en un lugar como la arena, pero del doble de grande, y organizamos una campaña evangelística, y ahí estamos todos apuntados y órale, trabajando, ¿no? Ya está la gente. Y sabemos, ¿verdad?, que empezamos a las 10 de la mañana, pero resulta que son las 6 de la tarde y el predicador invitado no se calla. Y como nosotros somos parte del staff y somos bien espirituales, no tenemos problema con no comer, porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en la gente, ¿verdad? Entonces, se juntan, como es algo organizado por Filadelfia, se juntan ahí el grupo de diáconos, que son los que se encargan de todo, ¿verdad? Oye, hay que decirle al pastor que le diga al predicador invitado, pues que por nosotros no tenemos problema, pero creemos que ya la gente ya puede traer hambre, ¿verdad? Y ahí, justo en donde estás hablando, de repente se oye,
Vamos a decirle que ya le corte, que ya están listos para aceptar a Cristo. Si no lo hacen por convencimiento, lo van a hacer por cansancio. Ya despedirlos, que se vayan a comer. Y entonces sale uno de ellos. ¿Quién les gusta? ¿Quién? Marco. Sale Marco, ¿verdad? Llega y la gente está cansada y tiene hambre. Hay que despedirlos. Y le dice el predicador invitado: dadle de comer vosotros. Y ahí viene Marco. ¿Dónde está el tesorero? Ya salió corriendo. Vamos a juntarnos. ¿Qué te dijo? ¿Le va a parar? Marco, ¿qué dijo? Que les demos de comer. ¿Qué? Le dijiste que la multitud tenía hambre, no nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros somos 12. Estamos hablando de 25,000 personas. ¿Cómo que les demos de comer? ¿Entendiste bien? Ve y dile lo que tenemos. Y ahí va Marco de regreso. Lo voy a interrumpir tantito. ¿Tenemos dudas? ¿De qué? Es que no sabemos si entendiste que los que tenían hambre eran las 25,000 personas o nomás nosotros, porque nomás tenemos 5 panes y 2 peces. Hazlos sentar en grupos de 50. Ahí viene Marco. Y ahí está el grupo. ¿Qué te dijo? ¿Ya te entendió que era para todos? ¿Le dijiste lo que teníamos? Marco, háblate ya. ¿Qué dijo? Que hagamos grupos de 50. ¿Qué? ¿Le dijiste que eran 50 panes o 5? Se me hace que no está, el mensajero que estamos mandando no sirve. ¿Qué vamos a hacer? Pues sentarlos en grupos de 50. Pues armarnos. Pero hasta ese momento nada más hay 5 panes y 2 peces. Y tenemos a la multitud hambrienta, empezando por los diáconos. Ahora, todos los milagros que hizo Jesucristo, ninguno fue por capricho, ¿ok? Todos venían a cumplir con profecías que se habían dicho de él. Y qué interesante, porque en ese momento, si fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí, ¿qué hubiéramos hecho?
A lo mejor me acaban de hablar, tengo que salir, vámonos. Sin embargo, dice el pasaje que le dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y los diáconos regañando a Marco, ¿verdad? ¿Para qué dices eso? No va a decir que sí, vayan y cómprenles. ¿Y ahora con qué compramos, verdad? A vender casas para alimentar a todos. Pero mire lo que pasó después. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Pero luego viene esta parte que es la importante. Agarran los panes, los 5 panes y los 2 peces, ¿y a quién se los entregaron? A Jesús. Se los entregaron a Él. Aquí están. ¿Sí? Y yo me imagino que en ese momento estaban todos esperando ver el milagro. ¿Sí? Estaban esperando, digo, no, ahora sí. Ahorita va a pasar. Ahorita va a pasar. Y todos expectantes a ver cómo iban a empezar las cestas así a llenarse, ¿no? Y Jesús dice que toma los panes, dice la Escritura, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio a los discípulos. Y Marco ahí viendo que son los mismos 5 panes, pero en pedacitos más chiquitos, ¿verdad? Y ahora le Marco, ve y repártelos. Y viene Marco de regreso. Y a los primeros que les tiene que dar es a Pepe Toño y a Homero. No, tú vete a la fila. Pero empiezan a repartir los panes. El pasaje dice que lo partió. Por lo tanto, ahora es más pequeño que lo que les había sido entregado. Y ellos están esperando que después de la oración se iba a dar la multiplicación para poderlo repartir a la gente. Pero sorpresa, reciben menos. Reciben menos. Pero mire este principio. Primero le dieron al Señor, Él lo bendijo, aunque todavía no se había multiplicado, pero ya estaba bendecido. Ahora, por fe, tenían que repartirle a la gente lo que Jesucristo les había dado. Por fe. Y tiene que ser por fe, porque lo que están viendo ahí es que no va a alcanzar. Pero ¿qué pasó? Que empiezan a repartirle a la multitud. Y no se acaba el pan. Y no se acaban los peces. Y están repartiendo. Y se están dando. Y entonces, el milagro de la multiplicación no se dio en las manos de Jesús, se dio en la mano de sus discípulos, cuando ellos hubieron entregado
todo. Y ese es el punto. Jesús no lo multiplicó hasta que ellos lo entregaron. Lo que hizo el Señor fue bendecirlo. Y esto es lo que muchas veces no comprendemos. Lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros es que lleguemos con Él y le digamos: Señor, esto es tuyo. Que Él lo bendiga. Y aunque nosotros nos salgamos con pedazos más pequeños, por fe, no se va a escasear lo que está ahí. Y el milagro de la multiplicación se va a dar en nuestras manos. ¿Se fija el principio? Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos quedarnos con esa parte. Pero si nosotros nos quedamos con esa parte, no se lo estamos dando para que Él lo bendiga. Y entonces nunca se va a multiplicar. Es tan sencillo como eso. Pero requiere de fe. Requiere de fe. Hay que dárselo al Señor primero, antes que se multiplique, antes de recibir la bendición. Es por eso que muchas personas no ven multiplicarse su dinero, porque no comprenden este principio, porque no da lo primero a Dios. Por eso las demás posesiones no están bendecidas, porque no estás comprendiendo el principio. Decíamos el domingo pasado, ¿qué prefiere? ¿Un 100% no bendecido? Que lo contrario a bendecido es maldecido. ¿Qué prefieres? ¿Un 100% maldecido o un 90% bendecido? Hay que ofrecerlo antes de que pueda multiplicarse. Si no hubieran dado estos alimentos al Señor, no hubieran sido bendecidos y no se hubieran multiplicado. Si los hubieran comido y no repartido, tampoco se hubieran multiplicado. Es decir, pues simplemente no digas nada y son 5 panes y 2 peces y entre nosotros no los comemos. Sí, pero nunca se hubiera dado el milagro de la multiplicación. Y me ha tocado platicar con algunas personas. Hace años que doy el diezmo, pero nunca he visto esa multiplicación de la que hablan los pastores. ¿Y sabe por qué? Porque no han dado lo primero. Disponen de lo bendecido por Dios. Y por eso nunca se va a dar. Porque se está dando un porcentaje. No se está poniendo a Dios como prioridad. Estás tomando de las primicias, estás tomando de lo que es de Dios para usarlo en tus cosas, cuando lo primero que tienes que hacer es decirle: Señor, esto es tuyo. Y entonces Él dice: ok, te lo regreso, pero regresa ya con la bendición. Y aquí en mis manos es donde se multiplica. Pero a veces queremos que primero se multiplique para luego darle. Dice Dios: jamás va a pasar eso. Nunca. No trabajo así. Yo quiero ser tu prioridad. Y la mejor forma de demostrarlo a nosotros mismos, a nadie más, a nosotros mismos, es dando. El diezmo y la ofrenda son 2 cosas distintas. El diezmo no significa dar. El diezmo significa devolver, porque el diezmo le pertenece a Dios. Por ejemplo, imagínense que yo les diga en este momento: Noé, te voy a prestar mi carro. Ten, aquí están las llaves. Úsalo, sé que traes necesidad, úsalo. Y a la semana llega Noé y me dice: Alberto, Dios ha puesto a tocar en mi corazón y te quiero regalar este carro. Si es mío, ¿qué me estás regalando? No estás haciendo nada más que regresarme lo que te presté. ¿Por
generoso. Ahí no hay nada de generosidad. Ahí simplemente es decir, te agradezco mucho, pero esto es tuyo, ten. ¿Pero qué demás hizo? Ahora, Noé no es así. Noé me lo regresa con el tanque lleno, lavado, aspirado y todo. Pagado el seguro. Préstele su carro para que vea cómo le paga el seguro. Por eso es diferente el diezmo a la ofrenda. Porque el diezmo es devolver lo que es de Dios. La ofrenda es dar. Pero hay quien confunde. No, yo le estoy dando a Dios. ¿Qué le estás dando? Pues el diezmo. Es como que le estás regresando el carro a alguien que te lo prestó. No, le acabo de dar un carro. Sí, pero no era tuyo, era de él. ¿Cómo que se lo diste? No, la ofrenda. Ahí es donde empiezas a dar verdaderamente. Y mire este ejemplo, Mateo 25. Abra su Biblia en Mateo 25, se me está acabando el tiempo. Por favor. Dios multiplica el tiempo. Verso 14. Mateo 25, verso 14. ¿Están ahí? Mire, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? De su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos, ¿qué? Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido, me brinqué, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, pero llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y pónganse a pensar, ¿para qué le entregó entonces el talento? ¿Para que lo guardara? Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá ¿qué? Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, lo que hizo este hombre, este siervo, fue regresarle lo que ya le pertenecía a su señor. Lo que el señor estaba esperando era utilidad. Lo que estaba esperando era que pudiera generar.
El principio es este. Este siervo no le dio ganancia a Dios. Y a Dios le gustan los negocios con utilidad, las redes llenas de peces. ¿Por qué? Porque Él es procrecimiento. Él es el que hace la multiplicación. Por lo tanto, le dijo siervo malo. Y mire, aquí hay un principio muy importante. Se ha comentado este ejemplo que dice, válganme, muchos ruidos, espérense, que estaban dos compadres. Vamos a esperar que terminen con sus pendientes y ahorita seguimos platicando. No es cierto. No se preocupe. Pero póngame atención, porque mire, así pasa, justo en lo más importante empieza el enemigo a trabajar y a desconcentrarnos. No se me desconcentre, estoy por terminar. Ya se me olvidó. Ya, sí. Estaban dos compadres y le dijeron al otro, compadre, en buena onda, si tuvieras 2 casas en Playa del Carmen, me regalabas una. Compadre, ¿eres mi compadre? Claro que sí. Es más, las construía una al lado de otra y una te la regalaba. ¿De veras, compadre? Claro que sí. Compadre, si tuvieras 2 aviones, me regalabas uno. Compadre, si yo tuviera 2 aviones, por supuesto que uno era tuyo, compadre. Hasta la pregunta ofende. Claro que uno era tuyo. Y así volamos a las casas que ya te regalé en Playa del Carmen. Compadre, no, hombre, qué buena onda eres. Compadre, si tuvieras 100 millones de dólares, me regalabas 1 millón. No, hombre, compadre, 1. Te regalaba hasta 10, compadre. De eso se trata. Si a mí me va bien, a ti te va bien. Oh, qué buena onda. Compadre, si tuvieras 2 Suritos 85, ¿me regalabas 1? No, compadre, no. A ver, compadre, no te entiendo. Me regalabas una casa en Playa del Carmen, me regalabas un avión, me regalabas hasta 10 millones de dólares. ¿Y un Surito modelo 85 no me lo regalas? No, compadre, tengo línea de taxis y tengo 2. ¿Cuál es la enseñanza? Son muy buenos para regalar lo que no tenemos, pero cuando es algo que nos pega a nosotros, ahí sí ya no. Pero cuando uno parte del principio que todo es de Dios, no le va a dar ni le va a doler regalar, porque no es suyo, es de Dios. Entonces no le va a dar, ni le va a doler dar. En primer lugar, regresarle lo que es de él, que es el diezmo, pero tampoco le va a doler dar, porque entiendes que estás dando lo que es de él. Y más cuando lo que estás dando tiene que ver con cosas espirituales, que tiene que ver con el crecimiento del reino de Dios. ¿Se fija? El punto es que creemos que es de nosotros. Y ahí es donde se congela el cliente, ¿verdad? Cuando entendamos eso, entonces vamos a experimentar el milagro de la multiplicación. Hay 3 niveles de dar: diezmo,
ofrendas y ofrendas sacrificiales. Y esas ofrendas sacrificiales son cuando das más allá de tus posibilidades. Cuando incluso dejas de hacer cosas para ti o para tu familia por dar. En el contexto correcto, dentro del contexto de iglesia local. Nadie puede dar más que Dios. Hay que darle primero a Dios para que lo bendiga y se pueda multiplicar. Ya vimos, multiplicó la provisión, multiplicó la familia, multiplicó la vitalidad, multiplicó la comida. Mi pregunta es, ¿y no puede multiplicar los recursos? Por supuesto que sí, pero primero hay que entregárselo a Dios. Y a lo mejor usted le está entregando su tiempo a Dios. Y usted se da cuenta cómo Dios le multiplica el tiempo y alcanza a hacer muchas cosas que antes hacía menos y no le alcanzaba el tiempo. Pero ahora que le entrega su tiempo a Dios, todo lo que hace. A lo mejor usted ha sido de esas personas que les ha entregado su vida completa a Dios. Y ahora usted ve cómo Dios le ha bendecido en todo ese tiempo. Allá están nuestros hermanos Oscar y Adalia. ¿Cuántos años de matrimonio, mis queridos hermanos, allá atrás? 56 años. 56 años de matrimonio. Hay quien no llega ni en vida. O sea, ni en años personales. Aquí son de matrimonio. Pero ¿qué ha pasado? Han sido hermanos que le han entregado su vida a Dios. Porque desde que yo los conozco aquí están mis hermanos, fieles. Ahí están. Ejemplos como los de Caleb. ¿Se fija? Dios es experto en multiplicar. Usted decida qué es lo que le va a entregar a Dios. Si nada más va a ser su tiempo, Dios le va a multiplicar nada más su tiempo. Ese es el principio. Y yo tengo varias preguntas para terminar. ¿Crees lo que la Biblia dice? ¿Crees que Dios tiene el poder de multiplicar? ¿Crees que Dios puede multiplicar aún tus finanzas? Ahora sí ya se quedaron como el compadre, ¿verdad? No, mis queridos hermanos, lo dijimos el domingo pasado, la bendición es para ustedes. La bendición es personal, la bendición es para la familia. Quien logre captar y entender esto y aplicarlo, la bendición es para ustedes. Predicamos esto no porque necesitemos dinero, sino porque esto es una bendición para cada uno de nosotros. Porque yo y mi familia estamos viendo ya el milagro que Dios está haciendo, porque lo está haciendo Él. De una manera tremenda. Tremenda. Vamos a orar.